¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que contentos y felices. Feliz estoy yo. También feliz está el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Feliz, feliz, feliz. Aplaude, festeja el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum al entregársele la constancia de ese tenor, presidenta electa y próximamente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, cuando se le entregó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alabó fundamentalmente su discurso, el discurso de la doctora Sheinbaum, diciendo que lo dedicó fundamentalmente a las mujeres. Dice el presidente que le dio mucho gusto eso porque así había hablado de las mujeres, pero creo que ayer, o sea, bueno, en el momento del discurso sí fue mucho más enfática en la importancia de las mujeres en México. La verdad, dice el presidente, estoy muy contento, muy satisfecho, muy tranquilo. Estamos en un muy buen momento en el país, dice, y con esto yo digo que ojalá me dé usted un like en este espacio @sociedades de pensamiento en YouTube, lo mismo que en TikTok, pero ahí en TikTok ponga Monroe-HER, ahí nos encontraremos lo mismo que en Facebook. Bueno, vamos a continuar. El presidente AMLO se mostró así y destaca que el proyecto de trenes de pasajeros en el norte del país, permítanme, en el norte del país, de la doctora Claudia Sheinbaum, resaltó que es algo extraordinario porque representa una gran obra de beneficio para todo México, para toda la República, que generará muchos empleos y reactivará la economía, lo que fortalecerá el mercado interno, y eso es más que importante. Ya se comprometió, dice el presidente, se comprometió Claudia Sheinbaum a hacer el doble de lo que en su gobierno se hizo. Esto será historia. AMLO compartió también en ese momento, en su mañanera, la gira del fin de semana. Creo que va a ser la última con la doctora Claudia Sheinbaum. No me haga mucho caso, pero este fin de semana, cuando menos, van a visitar 4 entidades como parte de su gira de supervisión de obras junto con la doctora Sheinbaum. De acuerdo con el presidente, pues con eso habrán terminado de visitar las 32 entidades de la República, y resaltó que es probable que sí podamos ir juntos en este último tramo, pues le preocupa la seguridad de ambos por el viaje, o más bien dice que no le preocupa la seguridad de ambos por viajar en el mismo avión, porque van a ir a Colima, van a ir a Michoacán, van a ir a Jalisco y van a ir a Nuevo León. Yo creo que eso ni lo debería de haber dicho, pero bueno, lo dijo. Terminamos el recorrido, dice, por todo el país el presidente con la presidenta electa, y antes de recibir su certificado de presidenta, pues ella tenía que ir en las líneas comerciales y yo por carretera. Sí, claro, en avión y por carretera. Bueno, dice el presidente que Claudia Sheinbaum, según lo reveló, busca escribir un libro, porque un libro que tenga que relación con el tema de las giras que han hecho hasta el momento, que ha hecho con el presidente. Dice, confiesa el presidente López Obrador que Claudia Sheinbaum lleva un diario, escribe, apunta todo, incluso confiesa que él no es indiscreto, pero pocos líderes de este tamaño, que en el trayecto van escribiendo sus propios discursos, anotando, esto sí me consta, y es muy importante que a una presidenta ahora, como todos los presidentes, o no todos, unos son muy burritos, un presidente pues no les hagan los discursos, que los hagan ellos, si es que tienen la cultura, y a Claudia Sheinbaum no se los hacen, ella los escribe. Es importante eso. Mi recomendación, dice el presidente, ella no necesita pues ninguna recomendación, pero en general a los políticos es cuando tengan que hablar,
aunque sean buenos oradores, es que procuren ellos escribir sus propios discursos, eso es lo mejor. Eh, Dice AMLO que él recordó que le gustó mucho cuando ciudadanos buscaban entregarle un documento a la doctora Sheinbaum en las giras que ha hecho con ella. Ella se sale de la camioneta prácticamente por la ventana para recibir el documento durante cualquiera de las giras. Y es cierto lo que dice el presidente, solamente tipos cultos, estudiosos, por ejemplo, pues, ¿qué podría escribir Peña Nieto? Pues nada, todos le escribían todo. ¿Qué podía escribir Vicente Fox? Pues nada, escribían todo. ¿Qué podría escribir Felipe Calderón? Pues nada, le escribían todo porque mientras a él se ocupaba de beber en lugar de escribir. Solamente conozco de presidentes que ellos mismos escribieran sus discursos. López Portillo, parece ser que el que inauguró la era de escribir el discurso político, él los escribía y luego mandar los anexos en los discursos presidenciales con todos los datos duros de cómo era su gestión. Él escribió, por ejemplo, durante lo que fue su mandato, Mis tiempos, así tituló. Sus libros eran 2 tomos, Mis tiempos. Él era también un gran orador, fue un gran orador, López Portillo. Pese a las críticas que hagan, no estoy metiéndome en ese asunto, pero era un gran orador, un conocedor impresionante de la historia de México. Escribió Ellos vienen, por ejemplo, recordando la etapa histórica de la venida de los españoles a México en la época de la conquista. Don Q, Dinámica política de México, libro político sobre la historia y la política mexicana. Y también escribió el Tratado del Estado, Teoría del Estado Mexicano, y así. Salinas de Gortari, aunque sea lo que haya sido, también escribió su libro ¿Qué hacer?, después de haber terminado su presidencia, que se lo echó a perder Ernesto Zedillo con aquello de la disputa que tuvieron entre ambos expresidentes por la cuestión de cómo se dejaba la economía o cómo se dejó la economía del país, y que entre ambos se culparon, la dejaron hecha pedazos. Pero bueno, y pues López Obrador ha escrito ya 2 libros, A la mitad del camino, y después el de Gracias. Así es de que ya al presidente gustó de que la profesora, no más bien pues es maestra académica, Claudia Sheinbaum, escriba o esté tomando notas en su diario para escribir un primer libro sobre el inicio de su mandato con las giras del presidente Andrés López Obrador. Y otra cuestión, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya envió la carta diplomática al gobierno de Estados Unidos sobre el reclamo que se hace a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, encabezado por Claudio X González y la señora Casat. El presidente compartió hoy que ya tiene el borrador de una carta al presidente John Biden para tratar el mismo tema del financiamiento de movimientos contra la corrupción y la impunidad, o a favor de la corrupción y la impunidad de estos personajes que acabo de mencionar, y sin embargo resaltó que no la compartirá hasta que sepa que ya la recibió el presidente Biden. Sin embargo, la carta diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores ya fue enviada por la canciller Alicia Bárcena, quien resaltó que esta es la segunda ocasión en la que se le pide al gobierno de Estados Unidos no financiar a dicha organización y dar una explicación de por qué lo hace. La primera carta diplomática fue enviada ya en el 2021, sin embargo, desde Estados Unidos no se le hizo caso, no se contestó, según señaló el propio presidente de la República. Con esto me despido de los amiguitas de TikTok para continuar en YouTube y Facebook. Lo que pasa es que, como ustedes saben, en TikTok no me permiten más de 10 minutos, pero ya seré breve con el siguiente tema, cuando AMLO recuerda la entrevista con Ciro Gómez Leiva por el desafuero allá en el lejano, o parece lejano 2024, pero muy presente en la historia mexicana.
durante su conferencia mañaneras, AMLO recordó esta entrevista que realizó con Ciro cuando intentaron desaforarlo en esa época, 2004-2005, cuando el presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México y también hacía sus mañaneras. No son nuevas las mañaneras en su sexenio, hay que recordar que las hacía como jefe de gobierno, donde hizo famoso el que lo que diga mi dedito, ¿no? Bueno, AMLO resaltó que el periodista ya estaba dando por hecho que el desafuero iba a proceder, por lo que afirmó le ha correspondido defender a todo aquel político, es decir, a Ciro Gómez Leiva, que ha sido atacado como a él mismo se le ha hecho, como es el caso de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, a quien han querido detener, frenar, antes de que tome protesta como legislador, porque ya es senador. AMLO afirmó, o bueno, cuando menos ya será senador, AMLO afirmó que el caso contra el exgobernador Javier Corral se quiere sustentar en delitos fabricados por Maru Campos, esta delincuencial, la gobernadora actual de Chihuahua, pero recordó que este caso creado pues se debe a la denuncia que el propio Javier Corral había hecho contra César Duarte, exgobernador, por el uso indebido del dinero para campañas. Hay que recordar que Javier Corral ha sido propuesto por la propia Claudia Sheinbaum como un posible miembro de la Agencia Anticorrupción, aunque todavía no está bien definido cómo está este asunto de la Agencia Anticorrupción que se iniciará a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero ahí estaría Javier Corral. Pero el presidente López Obrador dice, entonces, sobre el asunto Corral, vienen las venganzas, acusan a Javier Corral de que desvió 90 millones de pesos y la acusación la hace la Procuraduría de Chihuahua y quien lleva el juicio es el Poder Judicial de Chihuahua. Es un asunto completamente político, pues tratan desde Chihuahua enviar a sus policías, ¿no?, a querer atrapar en el Distrito Federal, bueno, no en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, a Javier Corral, lo cual la Fiscalía de la capital de la República les impidió. AMLO dijo, pues me da flojera estar recordando el contexto de este caso ante la amnesia sobre el asunto de corrupción de César Duarte, también es gobernador de Chihuahua. Son cosas que tienen que ver con venganzas políticas y lo que puedo decir es que políticamente hay una diferencia entre la actual gobernadora Maru Campos y el exgobernador Javier Corral, que se origina porque el exgobernador Corral es el promotor de la denuncia contra el exgobernador Duarte y la acusación de corrupción. Como Corral, pues ya le dije, va a ser senador de la República, pues pretenden detenerle el camino, apresuran a detenerlo, a implicarlo, pero esto con el propósito de que no sea senador, pero no se les hizo. Y por ese otro tema, no es paralelo, pero es otro asunto, también relacionado con otro gobernador, Rubén Rocha, ahora gobernador, pues el presidente aplaudió que el propio Rubén Rocha pidiera la atracción del caso Cuen, asesinado el rector de la Universidad de Sinaloa, que sea pues atraído por la Fiscalía General de la República, y ya nos aseguró que su gobierno quiere que se haga una investigación realmente a fondo y seria para que se informe de todo lo ocurrido con el asesinato de este ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, repito, Héctor Cuen, y pues que se haya hecho por parte de él la iniciativa de que la atracción del caso la asuma la Fiscalía General de la República, y asimismo López Obrador pidió a esta Fiscalía informar sobre los hechos, luego de que se dieron a conocer estas contradicciones entre la primera versión de la Fiscalía de Sinaloa y la presunta carta del Mayo Zambada, ¿no? En el mismo sentido, refrendó su respaldo a Rubén Rocha, pues resaltó que se encontraba fuera del país al momento del ataque a Héctor Melesio Cuen Ojeda, es el nombre completo. Bueno, esto de que estaba fuera del país, pues son también
triquiñuelas que se hacen entre bandos políticos o bandas políticas. Dice, tú encárgate del asunto, yo me voy del país, como que no sé nada, y cuando regrese pues ya reventó el tema y ya veremos qué hacemos, ¿no? Son asuntos que así se las gastan. Bueno, pero por ese asunto y por muchos más, el presidente López Obrador dice que en México o a México sí le conviene que exista una oposición. Sin embargo, aseguró que esta oposición debe ser real y para beneficio del pueblo. Pero esto yo lo dudo. Como diría Jesús Reyes Heroles, lo que resiste apoya. Pues hay que tener una oposición, es necesario, dice el presidente López Obrador, que en una democracia que exista oposición, pero que sea una oposición fuerte, no como los fachos que tenemos ahora. La democracia pues representa contrapesos, representa equilibrios. La democracia es para que nadie, en el nivel que sea, se sienta con el poder absoluto para hacer lo que quiera. Y por otra parte, para finalizar, AMLO le pidió ya a los legisladores pensar en el pueblo de México en discusión de reformas. Felicitó a los propios, a los de Morena y aliados que ganaron en las elecciones de este 24 su espacio en el Congreso de la Unión, y aseguró que ahora les va a tocar llevar a cabo una tarea importante en esta nueva legislatura, porque se van a discutir y se van a aprobar un paquete grande de iniciativas que van a regresar a la historia profunda del porqué de la Revolución de 1910 y como consecuencia el resultado, la Constitución del 17, regresar a su espíritu original de justicia social, de democracia, de fortalecimiento del Estado de Derecho, de un auténtico Estado de Derecho justo para los mexicanos, que ahora durante 36 años, desde cuando menos Salinas de Gortari a Peña Nieto, se abandonó, el pueblo fue humillado, y pues ahora se trata de rescatar la dignidad de los mexicanos, y por eso también envió el presidente López Obrador un mensaje a los propios legisladores de la oposición, ahora sí, y les pidió que ojalá actúen pensando en el interés social, pensando en el pueblo, pensando en la patria, que no por las diferencias que existan entre ambos bandos, la oposición y el gobierno, pues que esas diferencias pues las hagan como consignas para que voten en contra de todo lo que haga el gobierno, como diciendo el presidente, pues yo ya me voy, ¿no? Ya chole, ya sé que no les caigo bien, más bien lo odian, y todo lo que suene, se oiga, huela a López Obrador, pues lo votaban en contra, aunque fuera para beneficio del pueblo, todo era lastimar para ellos, y AMLO, pues ya, basta. Ya viene un nuevo gobierno con Claudia Sheinbaum Pardo, un nuevo estilo personal de gobernar, pero sí con una presidenta inteligente, como decíamos ayer, preparada, académica y con compromiso social, como luchadora social, que también lo ha sido durante años, e integrante de la Cuarta Transformación. Una nueva ya batalla cultural continúa para profundizar el esquema que favorece al pueblo desde el 2018 y la batalla que dio AMLO durante pues 30 años antes o más para que se llegara a estos términos que ahora nos hace felices a la mayoría de los mexicanos. Por otra parte, ya para finalizar, ya me extendí demasiado, AMLO dice que en el caso de los conflictos de los limoneros en Michoacán, ante la violencia y la extorsión de la que son amenazados, son víctimas, ya lo han denunciado por parte de los grupos del crimen organizado. Dice que ya junto con la Secretaría de Seguridad Estatal, pues el ejército va a intervenir para brindarles protección a los productores y evitar pues un incremento sostenido en el precio de este producto, pero no son solamente los productores de limón, está el aguacate. En el Estado de México tenemos el problema del huevo, que creo también viene de allá, el huevo, el pollo y muchos productos básicos, el precio de la tortilla en el sur del Estado de México. Pues hay que meter fuerza
pública, fuerza disciplinada y comprometida para combatir a estos criminales que extorsionan a los grandes productores, que benefician con su gran gama de productos básicos, ya dijimos aquí limoneros, pero ya aguacateros, los de producción de huevo, de gallina, de tortilla, y tantos productos básicos que también contribuyen a combatirlos y detener sus fechorías, porque eso contribuye también a estabilizar inflación, a bajarla, porque estos asuntos de extorsión a productores agropecuarios repercuten precisamente en un esquema inflacionario que a todo mundo nos perjudica. Espero que les haya interesado este planteamiento, esta charla, y que usted pues me dé un like, si no pues repruébeme, pero indíqueme que algo tiene que pensar con un comentario, algo tiene que opinar con un comentario, y sobre todo la suscripción en ese favor y el compartir, que también es muy importante.